regresar con un grupo de vencedores. Y yo espero con todo mi corazón que usted esté entre esos vencedores. Jesús lo dijo de esta manera en una carta enviada a la iglesia: si tú vences, o sea, es para vencedores. Si vences, no para salvos, para salvos vencedores. ¿Me explico? Dice: al que venciere, yo le permitiré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me senté en el trono de mi Padre. O sea que él se sentó en el trono del Padre porque fue vencedor. Los que se sienten en el trono del Hijo es porque son vencedores. ¿Me explico? Entonces esas posiciones son posiciones de salvos, pero salvos vencedores. Bueno, con todo esto que estoy diciendo, yo creo con todo mi corazón entonces que el Señor del cielo, donde está ahorita en el trono, bajará a los cielos. Usted sabe que hay 7 capas celestes, dimensiones celestiales. Por eso cuando oró Salomón al Padre en la inauguración del templo, le dijo al Señor: oh Dios, ni los cielos, 2, de los cielos, otros 2, de los cielos, 6, pueden contener tu gloria. Hasta el 7 se contiene la gloria. ¿Me explico? Bueno, el Señor del cielo bajará a los cielos, y entonces ahí en los cielos el Señor hará parucías a su iglesia, que va a sacar en lo que le llamamos el arrebatamiento, que es un cambio de dimensión, de cuerpo, de estructura de los hombres vencedores, y los arrebatará a donde Él esté en los aires. Cuando eso suceda, se estará marcando el inicio de la gran tribulación. Yo a nadie le deseo la gran tribulación, excepto al diablo. De ahí a nadie se lo deseo. Pero escuche esto: antes de que la gran tribulación entonces suene la tierra, que al parecer inicia con un gran terremoto, la gran tribulación. Cuando suceda eso, antes de eso, mejor dicho, antes a eso, comenzará dolores de parto en la tierra. Es decir que la venida del Señor, esa tribulación de la que se habla en la Escritura, esa gran tribulación es como cuando una mujer da luz, según palabras de Jesús. Pero usted sabe que una mujer cuando va a dar a luz, primero comienza con dolorcitos cada 8 horas, luego cada 6 horas, son más frecuentes. Entonces el doctor dice: señora, cuando ya venga cada 5 minutos, prepárese, porque parece que ya va a dar luz. Entonces se van haciendo más constantes los dolores antes de que sea el parto en la tierra de la tribulación. Se tendrá que vivir, escuche esto, un tiempo de principio de dolores. En ese principio de dolores, nosotros creemos firmemente que los 4 sellos primeros son parte de los principios de dolores. Hasta el 6º sello da inicio a la gran tribulación. Pero a nosotros nos va a tocar entonces ver, vivir, pelear, guerrear contra los primeros 4 sellos. Los 4 sellos están prefigurados por 4 potestades que están en los aires. Esas 4 potestades están cabalgando en los aires: un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, y este verde o amarillo está jineteando, pululando en los aires. Le repito con todo mi corazón, creo que nosotros nos vamos a enfrentar, vamos a ver estas 4 potestades y sus manifestaciones en la tierra. Y si usted estudia estos 4 caballos, se dará cuenta que esto ya lo estamos viviendo. Esto no se va a vivir, ya lo estamos viviendo como principio de dolores. Pero me gustaría que revisemos el 4. Me salté 3 para llegar a este 4.
¿Por qué me interesa este cuarto? Porque a este cuarto es al único de los 4 que dan el nombre del jinete. Y el nombre del jinete, usted lo leyó, es muerte. No un acontecimiento, hay una potestad, una personalidad que se llama muerte. Ahora, ¿sabe usted lo que significa muerte? Ya sea hebreo, ya sea arameo, ya sea griego, muerte significa separación. Muy bien, hermano. Muerte significa separación. Entonces, oiga bien eso. Si algo vamos a vivir en grandes escalas en estos tiempos que preceden a la venida del Señor, a la gran tribulación, al arrebatamiento de la iglesia, entonces vamos a ver separaciones a escalas grandes, a grandes escalas. Y cuando hablamos de separaciones, hablemos de la familia. Vamos a ver a nivel mundial un ataque directo a matrimonios, un ataque directo a familias. De hecho, hablemos de Guatemala para no hablar del resto del mundo, pero esto es mundial. No crean que esto solo sucede en Guatemala, eso está pasando en todo el mundo. Que el vecino país llamado México, de tanta demanda de separaciones y de divorcios, ¿sabe qué crearon? Crearon una figura legal que se llama matrimonio express, o perdón, divorcio express. Y el divorcio express es que usted paga 5,000 pesos a un abogado, que son como 2,000 quetzales. Y en menos de 15 días la disolución del matrimonio está totalmente dado, solo con la petición de una de las partes. No necesita las dos partes, no, con una petición de una de las partes, en menos de un mes tiene usted la separación, el divorcio. ¿Qué pasa en Guatemala? No sé si usted leyó la prensa libre, pero en el mes de octubre del mes pasado llevábamos en Guatemala 1,000 demandas de divorcio y no había terminado el año. Bueno, eso de la gente que acude a tribunales, súmele la gran cantidad de gente que para evitar problemas mejor solo se separan. Se separan sin firmar documentos, una separación. Tú vete por tu lado, yo por el mío, no firman documentos ni hay demanda. Súmele a eso los matrimonios que ya no van a tribunales, viven en la misma casa, pero ya no duermen en el mismo cuarto. Súmele usted a eso los que sí viven en la misma casa y duermen en el mismo cuarto, pero ya no se tocan. Entonces estamos viviendo, hermanos, una crisis terrible en Guatemala. Todo esto ¿a qué obedece? A que los hombres se han quitado la cobertura del Altísimo, a que se le ha dado la espalda a la palabra de Dios. ¿Me explico? A que se han roto los principios y fundamentos de la Escritura. Y siempre que se rompan los principios y fundamentos de la palabra, fíjense que siempre habrá una brecha en los cielos para que el enemigo pueda tocar hogares de cristianos. Yo estoy muy claro que cuando estamos bajo la cobertura del Altísimo y la sombra del Omnipotente, podrá el diablo rodearnos. De hecho, el diablo nos rodea. Las tinieblas nos rodean. Lo dijo el apóstol Pedro. Dice, hermanos, dice, el diablo anda como león rugiente alrededor de vosotros, viendo a quién devorar. Amén. O sea que usted tiene emisarios de las tinieblas que andan rodeando. Ahora pregúntese, ¿por qué rodean? ¿Sabe por qué rodean? Porque usted y yo tenemos el mismo cerco que le pusieron a Job. Amén. Y o sea que tenemos alrededor nuestro, hermano, una gran bendición, el cerco de Dios. Amén. Y ese cerco nos protege. Y ese cerco nos ampara mientras estemos en ese cerco. Pero si nosotros nos salimos de ese cerco, ya no es culpa de Dios. Le voy a dar el ejemplo bíblico. ¿Se acuerda usted de la casa de Rahab? Le dijeron a Rahab, toma el cordón de grana y descuelga por la ventana el cordón
para que cuando vengan las tropas destructoras, al nada más ver el cordón de grana se detengan, porque tienen órdenes de no atacar la casa donde está el cordón de grana. Y el cordón de grana representa el poderoso y grande, hermano, y sublime amor que Dios nos ha tenido de derramar su sangre por nosotros. Amén. Pero esa sangre no solo limpia y perdona, esa sangre también cubre y es una cobertura y una protección para nosotros. Pero ¿qué le dijeron a Rahab? Si se sale alguien que estuvo en la casa y se va a dar una vuelta a la calle, cuando entren las tropas, no somos responsables, porque solo vamos a proteger lo que este techo y estas paredes cubran. El que se salga de la cobertura, el que se salga de las paredes, su problema. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántos creen en el poder de la sangre de Cristo, hermano? Creemos en ese poder. Pero sálgase de esa cobertura. ¿Y cómo nos salimos de esa cobertura? Rompiendo los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Mientras estemos bajo esa cobertura, siéntase amparado. ¿Qué importa que el diablo esté alrededor nuestro viendo a quién devorar? ¿Qué importa lo que hay en los aires? Estamos bien protegidos en esa cobertura preciosa de la sangre de Cristo. Amén. Pero sálgase de la cobertura. Y Dios no se hace responsable de los daños que se dan cuando la gente se sale de la cobertura del cordón de grana. Y a mucha gente les ha agarrado fuera de la cobertura ese cordón de grana y han sufrido espantosas pérdidas. Y no es culpa de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Entonces, este caballo, que es separación, que es muerte, que es divorcio, que es poner a los hijos en contra de los padres y a los padres en contra de los hijos. Este caballo siempre hará estragos mientras estemos fuera de la cobertura de la sangre de Cristo. Si estamos en esa cobertura, puede gritarnos, sacarnos la lengua, no nos hace ningún daño. Bueno, ahora vamos a ver, porque a mí no me interesa juzgar al mundo, me interesa juzgar a los héroes de la fe, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y yo le puedo probar por la Escritura que muchos héroes de la fe, por si no la gran mayoría, fueron instrumentos sobrenaturales de Dios, la boca de Dios, la mano de Dios, pero en la calle, pero cuando estaban bajo esa unción, solo entraban a la casa y dentro de la casa se vivían dramas que gracias a Dios quedaron registrados en la Biblia para que nosotros veamos que podemos ser exitosos como adoradores, podemos ser exitosos para echar fuera demonios, exitosos para poner las manos sobre los enfermos y que sanen, y unos fracasados en la casa. Y lo más terrible es que los fracasados, asústese usted, los fracasados de la casa eran los siervos de Dios. Por eso le digo, usted podrá ser muy siervo de Dios, pero si alguien se descuida, Dios no responde por esas rupturas, por esos ataques de la separación o muerte. Analicemos algunos hogares de cristianos. Analicemos el hogar de David. Cuando nosotros queremos hablar de alabanza y de adoración, ¿a quién ponemos como ejemplo? A David. De hecho, si algo se está restaurando en la iglesia, es el tabernáculo de David, que estaba caído. ¿Por qué no el de Moisés? Porque a Dios le agradó el tabernáculo de David. Cuando usted quiere tener un ejemplo de adorador, busca a David. De adorador, de alabador, es David. De salmista, es David. De predicador, David. De obediencia, David. O sea, David tiene cantidad de cualidades.
Pero cuando David cerraba la puerta de su casa, adentro se vivían desgracias. Tales desgracias que aún uno de sus hijos quería matarlo. Y una de sus hijas lo odiaba con un rencor espantoso. ¿Cómo es posible que el gran hombre que ayuda a la gente, que hasta cuando termina el culto del tabernáculo de David, le reparte panes, le reparte quesos, le reparte uvas a la gente? El pueblo que dice, como este rey no hay otro. Pero dentro de la casa dice Tamar, ustedes porque no lo conocen, por eso están agradecidos con este rey, pero yo odio a este rey y lo quiero matar. Tamar, hija de David, odiaba a su padre David. Absalón odiaba a su padre David. La mujer Abigail tenía un rencor espantoso contra David. De tal manera que David terminó solo sus días, viejo, solo. De tantas mujeres que tuvo, preguntaban, a ver, de todas las esposas que tuvo David, ¿quién quiere venir a cuidar al viejito? Ninguna se acercó a cuidarlo, porque había un rencor de las mujeres contra David. Bueno, tuvo hijos e hijas. A ver, los hijos de David, las hijas que vengan. Ni un solo hijo se acercó para cuidar a David. ¿Sabe qué tuvieron que hacer? Contratar a la más hermosa para que atendiera a David, porque nadie quería. Y esa que lo atendió por obligación y por salario, pero no fue por amor. Y usted se pregunta, ¿cómo? Si es un siervo de Dios. Si qué palabra la del Salmo 23, qué palabra la del Salmo 91, qué palabra la del Salmo 150. Pues tenía tanta palabra, pero dentro de la casa era un fracasado. Y mi deber es decirle, hermano, cuidado. Usted puede ser una persona perseverante, una persona que Dios use, pero tener, cuando cierra la puerta, un infierno dentro de la casa. Hijos que lo odien, hijas que no lo quieran ver. Yo conozco, escuche lo que le digo, yo conozco, no le digo quiénes, pero conozco hijos que me dicen, hermano Nando, aconséjele a mi mamá que ya deje a mi papá. Mire, mi mamá sería 1000 veces feliz, y nosotros también, si ese hombre se fuera. Usted dirá, qué feo está el mundo, ¿verdad? No, es gente de la iglesia. No sé si me explico. Ahora, analicemos algunos, como por ejemplo el caso de David. ¿Por qué David es odiado por sus hijos? ¿Sabe por qué? Por injusto. Por eso, hermanos amados, si algo tenemos que practicar es la justicia. Pero no solo en la calle, sino en la casa. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Mire, ¿por qué David fue odiado de Absalón y de Tamar? Mire por qué. Porque el hombre le dedicaba mucho tiempo a su trabajo y no tenía tiempo para atender la casa. Eso se llama injusticia. ¿Sabe qué es justicia? Que usted ponga una balanza y que la balanza no se incline a la derecha ni se incline a la izquierda. ¿Qué es ser justo? Que usted le dedique tiempo a su trabajo, pero también a su familia. Pero cuando le dedica más tiempo al trabajo y descuida a su familia, está usted en una total injusticia, aunque sea adorador de Dios. Y eso le será una puerta abierta a la separación. No sé si me explico, ¿no? Díganme si me estoy dando a entender. Eso le pasó a David. Fíjese que cuando llegó Amnón a ver a David, dice que David estaba ocupado en los asuntos del palacio. Era rey y sí tenía mucho que hacer como rey, pero se le olvidó que también su familia eran parte de su gobierno. También ellos necesitaban ser oídos.
también ellos necesitaban ser atendidos. Entonces fíjese que llegó Amnón y escuche, dice que se enfermó, pero él no estaba enfermo, se hizo el enfermo. Y le mandó a decir a David, pues David estaba muy ocupado cuando le sonó el celular. Y vio el mensajito. Fíjese que él casi no lo leyó. ¿Sabe qué decía el mensaje? Estoy enfermo. Permite que mi hermana Tamar me venga a servir. Mire, hermano, David estaba tan ocupado que ni siquiera vio el mensaje bien. Y solo le puso un like. Porque estaba muy ocupado en los asuntos de su trabajo. ¿Por qué no analizó el mensaje? ¿Y por qué le va a ir a servir a la nena? ¿Acaso no hay siervos? ¿Acaso no hay siervas aquí en el palacio? Pero lo que pasa es que Amnón se estaba haciendo el enfermo para que la hermanita le llevara las medicinas, le llevara la comida al enfermo, y ahí aprovecharse de ella y violarla. Pero como David estaba muy ocupado, le puso nada más. Ni leyó el mensaje. Él siguió en la junta, él siguió en el cierre de ventas, él siguió en las situaciones del Estado, y en esa injusticia que le da tiempo al trabajo y no a la familia. ¿Sabe qué pasó? Llegó Amnón cuando la jovencita le sirvió y la violó. Hermano, un hermanazo violando a su hermanastra. Y eso se vivió en la casa de David. Usted dirá, pero ¿cómo? Si es el predicador de palabras reveladas. Sí, pero eso se vivió en su casa. ¿Qué diría usted que salió en la prensa mañana? Extra, el hijo del pastor viola a su hermanastra. ¿Qué diría usted de eso? Pues es lo que le estoy narrando. Eso es lo que le estoy narrando. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué el pastor pasó eso? Porque no es justo con el tiempo. Le dedica tiempo al ministerio, al trabajo, y no a la familia. ¿Nota eso? Bueno, dice la escritura que cuando Amnón la tuvo como mujer, la aborreció tanto, así como la deseó, la aborreció, que le dijo, lárgate de aquí, le dijo. Y la nena le dijo, porque era chiquita, le dijo, hermano, no hagas esta afrenta conmigo. Ya que me violaste y me tomaste por mujer, hónrame casándote conmigo. Porque yo, con esta vileza que has hecho, seré una mujer despreciada para toda la vida. Y esta tu vileza va a ser peor que el haberme violado. Y el hombre ordenó, lárgate, la mandó, guardia, sáquenla. ¿Se imagina? Ella iba sangrando. Ella iba mal, hermano. Y cuando llegó a la casa, Absalón la ve y le dice, hermanita, ¿qué te pasó? Me violó, Amnón me violó y me echó. ¿Qué sentiría un hermano que el medio hermano viola a su hermano? Yo quiero que usted lleve a ese cuadro. Entonces, ¿sabe qué dijo Absalón? No te preocupes, hermanita, no te preocupes. Tu papá es el rey, te va a hacer justicia. Y llegó ante el rey Absalón y dijo, mira lo que hizo tu hijo Amnón con mi hermanita, es tu hija, haz justicia. Pero no tenía tiempo para atenderle porque él estaba en junta. Sí, ya. Cuando llegue a la casa lo arreglamos. Nunca lo arregló porque Amnón era su consentido. ¿Sabe cómo se llama eso? Injusticia. Entonces era un gran predicador de verdades. ¿Acaso el Salmo 100 no es una gran verdad que predicó David? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque David era un vaso de Dios, era un transmisor de la verdad de Dios, pero era un injusto en la casa y terminó, hermano, siendo odiado de sus dos hijos. Y si pudiera contarle cómo se desarrollaba la casa de David, se asustaría. Entonces, no es que Dios no ame a David,
No es que Dios quiera que su casa se destruya, no es que Dios quiera que sus hijos lo odien. Incluso Absalón quiso matar a David del odio que desarrolló. Y de una vez le digo, usted puede, porque ahora tengo que decirle algo con todo mi corazón. Todos los que reciben injusticia de parte de esposos que son cabezas de hogar, de parte de padres que son cabezas de los hijos, mire, aunque reciba injusticias, Dios no respalda la rebelión. Aunque usted tenga toda la razón, Dios no se asocia con el rebelde. Y por eso, aunque Absalón tenía razón para odiar a su padre y buscar la muerte y buscar una emboscada y buscar un golpe de estado contra su padre, Dios no lo respaldó. Entonces, una vez se lo advierto, usted jovencito que quiere rebelarse, no le va a respaldar Dios. Señorita que quiera rebelarse a sus padres, no le va a respaldar Dios. Mujer que quiera rebelarse a su marido, no la va a respaldar Dios, aunque tenga justificaciones. Hay un amén, hermano. Espero no estarlo asustando, porque hoy no vine a hablar de las virtudes de David, le estoy hablando de las injusticias de David. Y eso hizo que la división entrara a su casa, de tal manera que Absalón se vengó matando a Amnón. No sé si me estaban entendiendo. Y eso se vivió en la casa del apóstol David. Por eso, cuando usted oiga algo, dramas a su alrededor, no se asuste. ¿Es que Dios lo permitió? No. ¿Es que Dios lo propició? No. Es la gente que se sale de la cobertura del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Se sale de la cobertura de la sangre de Cristo. Y de una vez le advierto, no le va a ir bien. Usted puede rodearse de gente, porque lamentablemente hay gente que aplaude la rebeldía y la apoya y hasta la financia. Y dice yo, usted dele, aquí la vamos a apoyar. Hermano, escuche, Dios no apoya la rebelión. ¿Sabe qué me llama la atención? La cantidad de gente que rodeó a Absalón para rebelarse contra David. El sumo sacerdote se unió a él. Aitofel, que era el profeta, se unió a él. Hermano, el pueblo se unió a él. Por más gente que se una al rebelde, Dios no respalda la rebelión, aunque esté justificada. Pero ¿cómo evitar eso? Siendo justo, atendiendo los asuntos de la casa. Cuando le está hablando a su hijo, no decirle, papá, tengo un problema en la escuela. Así como no, espérate, voy a ver, espérate. Sí, a ver, ¿qué pasó? Ah, sí. ¿Me oyó, papá? Sí, te oí. Te oí. ¿Me explico? Así no es, hermano. No es, a ver, dime, usted sigue cortando la cebolla de los huevos. Mamá, tengo un problema en el colegio. ¿Así de qué se trata? Así no se resuelven las cosas. Deje la cebolla, deje lo que está haciendo, atienda el corazón de sus hijos. Atiende el corazón de su mujer. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? No hay comunicación. Mira, quiero hablar contigo, Luis Alberto. Así, habla, ya sé, tú dale, habla. Viendo el partido. Pero mírame los ojos, no necesito, yo te oigo, aquí es que estoy viendo el partido. Esas injusticias un día le van a causar problemas. Se la causaron a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. No nos va a pasar a nosotros. Le pasó a un hombre que es un abanderado y héroe de la fe. No nos pasará a nosotros. Bueno, una amén si me van a entender. ¿Sabe qué trae división en la casa? Las preferencias. Cuando se hacen bandos en la casa, cuando el papá dice, este es mi consentido, y la mamá dice, entonces este es el mío. Entonces cada uno escoge uno para consentirlo. Eso tarde o temprano va a dañar el corazón de los hijos. ¿Sabe qué me dijo una persona? Hace poco me dijo, hermano Nando, ayúdeme a que la repartición de la herencia sea justa.
porque me están dejando sin ni un centavo, hermano. Y yo de una vez le voy a decir, hermano, no haga esas preferencias, porque ¿sabe qué hace? Daña el corazón de los hijos y divide la casa, es separación, y muerte significa separación. No dice la escritura que Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob y se hicieron bandos. Entonces, ¿quién era el preferido del papá? Esaú. Y hermano, le hacía, el papá discriminaba a Jacob y la mamá consentía. Entonces, oiga, la mamá, creyendo hacerle justicia a su hijo, hizo que su hijo engañara a su papá, haciéndose pasar por Esaú. Y le repito, Dios no respalda la rebelión. ¿Cómo no? El papá lo bendijo con la herencia. Ahora le voy a hacer una pregunta, contésteme esta pregunta. ¿Cuándo Jacob disfrutó un centavo de esa herencia? ¿Cuándo? Jacob se murió y nunca tocó un cabrito de su papá. Aparentemente el viejito había firmado la escritura, pero Esaú lo amenazó y le dijo, mira, cuando se muera mi papá te voy a matar sin vergüenza. Y como le tenía miedo Jacob a su hermano, se fue. Y se fue sin ni un camello, habiendo miles a su disposición, sin ni uno salió. Murió la mamá, que era su mamacita, él era el consentido. Murió la mamá y no estuvo en el funeral. Miren las consecuencias de querer, hermano, hacer las cosas de un método carnal. Pero eso no se hubiera dado si los papás no hubieran tomado bandos. Solo causó enemistades entre los hermanos. Que Saúl quisiera matar a su hermano, que no lo quisiera tener cerca. ¿Y sabe por qué muchos hermanos no se llevan? Por las injusticias de los padres al hacer división y bandos, al no hacer las cosas justas, al no hacer las reparticiones con integridad y rectitud. Mire, hermano, pero no se quede callado, diga amén, gloria a Dios, aleluya, como no es usted. Jacob ni una oveja disfrutó. Y cuando regresó a la casa, le dijo a su hermano, hermano, yo no voy a tomar nada de eso. No, quédate con todo, eso es tuyo, hermano, es tuyo. O sea que nunca disfrutó nada Jacob de eso, porque Dios no respalda esas injusticias. Pero, o sea, era dueño de todo, pero nunca lo disfrutó. Tenía las escrituras, como no, pero nunca disfrutó de la casa. Tenía los derechos de la primogenitura, pero nunca tomó, pero ni un cabrito, ni una oveja de eso, ni una gallina, ni un huevito se pudo hacer, ni un huevito tibio, ni crudo con jugo de naranja pudo tomarse. Pero ¿por qué los hermanos se enemistaron? Hasta ya viejos lograron perdonarse. Pero no se hubiera vivido eso, hermano, si no fuera por hacer bandos en la casa. Por amor de Dios, no lo haga, porque esa es una puerta para que la potestad muerte se enseñoree de nuestras familias. Un amén, hermano. ¿Quiere que le hable de otro? Lot. Mire, tener diferentes visiones. Por eso, mire, hermano, se lo voy a decir así claro. Mucha gente ha predicado, y en parte tienen razón, cuando la escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces la gente cree que si uno se casa con alguien de la iglesia, se sacó la lotería. Y oiga, hay incrédulos dentro de la iglesia. Le voy a hacer una pregunta. ¿Israel era el pueblo de Dios? Ay, hermano, contésteme. ¿Israel era el pueblo de Dios? ¿Eran circuncisos? No. Físicamente sí. ¿Tenían pacto de Dios? Sí. Pero dice la Biblia que eran incrédulos y por eso no entraron a Canaán. ¿Acaso
¿Acaso no estuvieron bajo la nube? ¿Acaso no pasaron el mar todos? Pero de todos solo 2 entraron a Canaán. ¿Por qué los demás no? Por incrédulos. Entonces le voy a decir una cosa es ser salvo por la fe y otra cosa es mantener la fe. Miren, ¿cómo probar que tenemos fe? ¿Qué hace usted cuando está enfermo? ¿Qué hace cuando oye una noticia mala? Si usted, como dice mi hermana, clama a Dios, si usted confía en Dios, si usted sonríe a la vida, usted tiene fe. Amén. Pero si usted ya está pensando dónde estará el centro de espiritismo, para que me ayuden, si está pensando dónde estará aquel que profetiza, para que me diga cómo salir de esto, usted ya perdió la fe. No sé si me está dando. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay incredulidad. Y le voy a decir que Lot tenía una casa de yugo desigual. ¿Por qué? Los 2 creían en Dios, ¿cómo no? Los 2 adoraban a Jehová, ¿cómo no? Pero la mujer tenía la visión de la tierra y el hombre en el cielo. Amén. ¿Me explico? Amén. Entonces, por favor, hermano, escuchen. ¿Qué pasa? Dios le advierte a Lot: sal con tus hijas, con tu esposa. Hasta ángeles le mandaron, que de los hombros sacaron a Lot con su familia. ¿Y sabe por qué bendecía a Dios a Lot? Porque era un hijo de Abraham. Amén. Amén. ¿Sabe por qué Dios quiere bendecirnos a nosotros? Porque somos hijos de Abraham por la fe. Amén. Y hasta va a mandar ángeles a bendecirnos, a ministrarnos, pero depende de la visión que tengamos. Le dijeron a Lot: no voltees a ver atrás, no voltees a ver atrás. ¿Por qué? Porque si volteas a ver atrás, le estás probando al mundo espiritual y a Dios que te importa el dinero que dejaste en Sodoma, que te importa la empresa más que Dios. No voltees atrás. Y ese Lot, hermano, caminó como viendo al invisible, saliendo: hijas, vámonos, vámonos, no volteen a ver atrás, no volteen, ya, pero papá, ya están nuestros novios. Rompan con esas relaciones inmundas. Ellos no quieren salir de Sodoma. Ustedes sigan, hijitas lindas, ustedes sigan, caminen. Y las niñas con el corazón roto, porque amaban a esos hombres sodomitas, tuvieron que decidir romper ese vínculo sentimental y siguieron adelante y no voltearon a ver atrás, aunque por momentos les daba ganas de voltear a ver, si no, de repente venía corriendo ahí alguno de los novios. Pero voltearon a ver para el frente y no voltearon a ver atrás. Amén. Ahí hizo un buen discipulado Lot. ¿Me explico? Amén. ¿Por qué? Por una visión espiritual. Pero la mujer, mis zapatos, aquellos verdes, aquellos azules, aquellos, a veces que Lot era adinerado, esa señora solo abría su closet, su walking closet, ahí tenía una zapatería, estilos de tacón alto, medio alto, bajo, chinitas, de todo tenía la señora. La casa, la habitación que ella había puesto, la decoración a su gusto. Las empresas. Mire, dice la escritura que donde está el corazón, ahí está el tesoro. O al revés, donde está el tesoro, ahí está el corazón. Y entonces la señora dejó su corazón en Sodoma y volteó a ver atrás. Hay una separación espantosa, porque Lot tuvo que continuar el camino hasta Zoar sin mujer, llorando. La Lot, ya me imagino cuando la mujer volteó: no volteé, no volteé, y volteó y la tuvo enfrente, hermano. ¿Sabe qué pudo haber hecho Lot? Lo mismo que Adán: bueno, pues quedémonos juntos los dos.
Pero la orden es: camina, camina. ¿Por qué se dividió ese hogar? Porque la señora volteó a ver atrás. ¿Sabe qué es voltear a ver atrás? Eso se llama apostasía. Y leo que mucha gente como Israel, que tiene la palabra, ministerio del Espíritu, voltean a ver atrás. Palabra legítima de Dios, voltean a ver atrás. Sea hombre, mujer, hijo, voltee a ver atrás y se va a quedar como estatua de sal. ¿Sabe qué es eso? Ausencia de la presencia de Dios. Ausencia de revelación. Ausencia de respaldo de Dios. ¿Y de qué sirve ser un gran muñeco si ya no tiene la presencia de Dios? Esas divisiones no las quiere Dios. Es salirse de la cobertura de la sangre. Y no es de que Dios quería que la mujer no fue Dios. Él dio instrucciones claras, hermano. Entonces, cuando usted vea eso, ahora mire qué ocasiona, porque ¿sabe qué es lo que el diablo hace? Cuando hay esa división de hogares, de matrimonios, destruir a los hijos. ¿No se ha puesto a pensar dónde estaba la mamá del pródigo? ¿No se ha puesto a pensar qué motivó al pródigo a irse de la casa? ¿Y la mamá dónde estaba? Es la gran ausente de la familia. Ahí está el papá, hermano, entregando herencia, esperando que regrese el hijo, pero no aparece la mamá. ¿Qué pasó ahí? Por eso cuando falta mamá o papá en la casa, siempre habrá un drama en los hijos. Diga un amén, hermano. No. ¿Me explico? Amén. Por eso si usted está pensando, me voy a ir, separémonos, dejemos, aborte eso. O va a tener hijos o hijas fracasadas. Aunque los hijos le digan: mamá, ya déjalo, papá, ya deje. No haga caso a esas palabras. Mantenga el vínculo. Porque si se sale, mire lo que pasó con las hijas. Mientras estaba el matrimonio, eran vírgenes. Vivían en Sodoma, pero se mantenían. Estaban dadas ya para casarse, estaban comprometidas, iban a salir de la casa en una generación donde, hermano, oiga bien, todos eran promiscuos. Sodoma y Gomorra es conocida porque todos los jóvenes pecaban de adulterio, pecaban de fornicación, pecaban de homosexualismo, y esas jovencitas estaban haciendo las cosas correctas mientras estaba el hogar integrado. Solo se desintegró el vínculo, embriagaron al papá y ahí perdieron con el papá la virginidad. Y de ahí surge Amón y Moab. No sé si me están dando a entender. Y sabe la casa a quién le estoy hablando. No le estoy hablando de la casa de un inconverso, de un idólatra, de un cananeo. Es la casa de un hijo de Abraham. Que la Biblia dice en 1 Pedro que era un justo que afligía su alma cada día viendo la nefanda conducta de los sodomitas. Era un justo. Entonces, hermano, le puedo decir, es como que saliera en el encabezado de la prensa: extra. Oiga bien esto: pastor pierde a su mujer y se acuesta con sus hijas. ¿Qué diría usted que saliese en la prensa? La hija del pastor se acuesta con el pastor después de haberlo emborrachado. ¿Seguiría en esa iglesia? Era de Lot. Y la Biblia dice que él era justo.
un hombre exitoso a la hora de juzgar en la puerta de Sodoma y un hombre fracasado en la casa. Y eso por un caballo amarillo. Y esto se va, antes de que venga a venir el Señor, esto se va a prolongar más y más y más. Cuídese. Como dice la canción, el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide y que lo cuide. Bueno, hermano, de un gloria a Dios. Creo que Dios está hablando, ¿no? Sí, hermano, por eso no nos vamos a divorciar. Eso sí, ya no me va a tocar. Esa es separación. Eso sí, yo en el cuarto de mis hijas y él en donde quiera, en el sillón. Esa es separación. Y en la entrevista, ¿ya hace cuánto no toca a su señora? Uy, hermano, ya ni nos acordamos. ¿Cuándo fue la última vez? Porque estoy herida, porque estoy herido. Hermano, esa es separación. No es legal, no es de cuerpos en cuanto a domicilio. Pero ya el corazón está roto, dividido. ¿Y todo por qué? Por salirnos de principios y fundamentos de la palabra. Sea usted un Abraham, lo que sea, su casa tendrá problemas. Mire, oiga bien esto. ¿Por qué tuvo problemas Abraham? ¿Quién sabe? Abraham es el padre de la fe. Cuando usted lee la historia de Abraham, el hombre de los altares, Abraham el hombre que no le negó ni su hijo al Señor, es uno, pero oiga, ahora mire su casa. No tienen hijos. ¿Cuál es el problema ahí? Las soluciones carnales. Por eso, cuidado con las soluciones que quiera poner. Empresariales, familiares. Yo conozco hombres que se endeudan, hermano. Y ojalá se endeudaran para poder hacer un activo. Una deuda para comprar un terreno que esa oferta vale la pena. No, se endeudan por cosas tan triviales y arriesgan los grandes capitales. Cuidado con las decisiones. La decisión de estar con otra mujer que no sea su mujer, de chatear con una mujer que no sea su mujer. Cuidado con chatear con un hombre que no sea su hombre. Ay, hermano, dígame, porque si no yo voy a pensar que no está usted conmigo de acuerdo. Tal vez estará diciendo, yo no. Mire las decisiones de Abraham. Mire, le dice la mujer, fíjate que nosotros no tenemos hijos. Yo ya me estoy poniendo vieja. La paciencia se me está yendo. ¿Por qué no mejor te llegas a mi sierva? Mire las soluciones. ¿Por qué no te llegas a mi sierva? Y quizá Dios por medio de ella nos dé un hijo. Y como era fea la señora, entonces dijo Abraham, de acuerdo, no lo hablemos más. Vete una semana a visitar a tu mamá. Y ahí te regresas. Y vas a ver que yo soy efectivo. Mire, todo parecía bien. ¿Sabe también que parecía? Que hasta quedó embarazada la esclava. Y empezaron los problemas en la casa. Por las malas decisiones. Mira, tan malas decisiones tomaron que ya hasta la esclava estaba tomando la posición de reina y Sara de esclava. Ya los privilegios eran para la embarazada. Ya los antojos eran para complacer a la esclava Agar y no a Sara. Pero dice la Biblia que cuando Sara le dijo esto a Abraham, no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos tenemos dos personalidades, la Sarai y la Sara. La Sarai es la carnal, Sara es la espiritual. Usted tiene un alma que a veces le va a hablar como Sarai y a veces le va a hablar como Sara. Y sabe que tenemos que aprender a discernir cuando nos habla Sarai y cuando nos habla Sara. Si no discernimos,
vamos a tener mucha aflicción de espíritu y dolor. Amén. ¿Qué le pasó a Abraham? Oyó la voz de Sarai. Vino problemas tremendos. Y ¿saben qué es lo más terrible, hermano? Cuando ya pasan las facturas, porque las facturas las pasan. Amén. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Abraham? Porque dice que Sara, ya no Sarai, Sara, le dijo, mira los problemas que hay en esta casa. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ella fue la de la idea y ahora le protesta al marido. A veces el actor, hermano intelectual, después le da problemas al actor de hechos, cuando él fue el intelectual. Y le dice a Abraham, pero ¿cómo voy a echar al nene? Yo ya me encariñé con Ismael. Y lo siento mucho, Sara, pero no. Entonces viene Dios, le habla y le dice, oye la voz de Sara. Porque ella está hablando de parte de mí. Lo que pasa es que la factura te tiene que venir por haberte apartado de los fundamentos de la palabra. Y se tuvo que ir, mire, se separó, dice que con dolor Abraham se separó de Ismael y echó a Agar de la casa. ¿Usted cree que dormía contento Abraham? Hasta que Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho, va a ser una gran nación, yo voy a cuidar de él, cálmate, voy a cuidar de Agar, cálmate, porque acabas de oír la voz de Sara, tu mujer. Entonces, hermano, le repito, hay que discernir cuándo la solución la está poniendo la carne y cuándo es el espíritu el que está poniendo la solución. Cuando vayan a haber soluciones, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Siempre busque oír la voz de Sara y no la de Sarai, porque a lo mejor creyendo que la solución se va a meter en un problema terrible. Hay gente, oiga esto, que ha dicho me divorcio, creyendo que esa es la solución. Le vienen cosas terribles después, hermano. Después lo lloran, porque no era una decisión del espíritu, sino de Sarai. Hay jóvenes, me voy de la casa, me voy. Bueno, váyanse. Mire, siempre le va a ir mal. Usted puede irse. Y yo me caso, cásese. Le va a ir mal. Pues yo voy a hacer. Mire, haga lo que quiera. Si es Sarai el que le está ordenando, ya no le voy a hablar a mi papá, ya no le voy a hablar a mi mamá. Si es Sarai, tendrá consecuencias terribles. Si es el espíritu, haga lo que el espíritu le diga. ¿Quiere ver otro lugar? Último, veamos un último. Mire José. Ya vimos a Abraham, Isaac. Miremos un poquito a José. ¿Sabe qué hace José? Tiene una revelación y un sueño impresionante. Yo voy a ser grande porque Dios me va a levantar. Otra vez los consentidos. Era el consentido del papá. A él le compró una ropa diferente, cara. A los otros una ropa de paca. Y tenía. Pero le puso el tacaño solo a su hijo la túnica de colores porque era su consentido. ¿Y sabe por qué era su consentido? Él tenía justificación. Es que es el que nació en la vejez. Es hijo realmente de la mujer que yo amé, porque Lea la amé. En cambio a Raquelita sí. A Rebeca. No, Raquel. Ya se me cruzaron los nombres. Tanta mujer que hay en la vida. Bueno, lo que le quiero ir diciendo, hermano, ya para ir aterrizando, es que hicieron creerle a Jacob que José había muerto. Dice la Biblia que murió una parte de su ser. Había muerto su hijo amado.
el primogénito de la mujer que amaba. Porque el primogénito de la mujer que amaba era Rubén. Y gracias a Dios se metió con su concubina, la concubina de su papá, con la mujer de su padre. Por eso lo desheredaba Dios a Rubén. Entonces el heredero era José. Estaba feliz, hermano. Jacob, quien va a heredar todo esto, va a ser el hijo que amo, de la mujer que amé, por la que trabajé 14 años de mi vida. Y le van a decir: papá, aquí está la ropa que le diste. Está muerto. Algo de él murió. ¿Sabe por qué Jacob sufrió de esa manera? Porque así sufrió su papá. Isaac, cuando Jacob llegó a engañarle, diciendo: yo soy Esaú, primogénito. Haberlo despojado de la herencia, hermano, oiga. Por eso le digo, tenga mucho cuidado, porque todo lo que se hace se paga. ¿No dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que un hombre siempre va a cosechar. Amén, gloria a Dios. Todavía está tiempo de hacer buenas obras. Pero escuche, toda obra que los hombres hagan tendrá su justa recompensa. Por eso no le diga a su hijo: mi hijo, mi hija, porque el que tiene hijas, cuídense, cuiden su virginidad, mi hijas, cuídense de no ser manoseadas, porque la mujer pierde mucho. Ahora ustedes, varones, hagan lo que quieran. Al final el hombre no pierde nada. Haga llorar a una jovencita, un día va a llorar por una mujer. Deje embarazada a una mujer, a ver si no lo va a pagar, aunque no diga a mí. Ándele quitando virginidad a esa mujercita, mancillándolas en fornicación, a ver si no va a cosechar eso. Pregúntele a Jacob cómo se burló de su papá. Jaja, el viejito, mi cuenta se dio, lo engañé, gané la primogenitura ahorita, pero los años pasan y lo pago. Cuando le fueron a decir: se murió tu hijo. Y dice la escritura que nunca más hubo alegría en el corazón de Jacob. Le decían: mire, mire, don Jacob, aquí le trajimos un buen caldo de mariscos. Mire, unas conchitas ahí, con su cebollita y todo, las mojarritas, sírvase. Y solo miraba la comida y se acordaba a José. Esto le gustaba a José. Retiraba los platos. Iba por una vitrina y decía: ay, mire qué bonita camisa. Y se recordaba: José, esto le tallaría bien a mi hijo José. Miraba una película y de repente miraba y decía: ese actor se parece a José. José, ¿dónde está José? No tuvo paz, lo pagó, porque así lloró su papá. Haga llorar a su papá, jovencita, jovencito. No es que yo se lo desee, pero es que Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que uno siembra, lo cosecha. Hoy he visto hijos hasta pegarle a sus papás. Bueno, a lo mejor usted ganó. Tenga mucho cuidado. Porque todo lo que un hombre siembra, eso cosechará. ¿Por qué? Porque se salió de la cobertura de la sangre. ¿Sabe qué es lo más lindo, hermano, de este evangelio? Que a pesar de Jacob ser un sinvergüenza, ¿sabe cómo murió? Apoyado de su bordón, adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no para siempre está enojado. Lo pagó, como no, pero después de haber pagado hasta el último cuadrante. Por eso, una buena solución:
ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino. Hizo llorar a su papá, a su mamá. Vaya a besarle las manos, los pies, pídale perdón. Arrebate bendiciones donde hubo maldición. Fíjese que al final de haberse comido el último, ¿qué dijo Jesús? Si no te pones de acuerdo con tu adversario mientras vas por el camino, te van a entregar al alguacil y te meterán a la cárcel. Esas cárceles son terribles. He visto hombres clamar en la cárcel y no salen de ahí. Y dice, y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y eso lo dijo el Redentor Jesucristo. Mejor vaya a pedir perdón, mejor póngase a cuenta, mejor cambie sus actitudes carnales. Después de haber pagado el último elote, le llegó la noticia a Jacob: tu hijo José vive. ¿Cómo? Y Dios lo ha encumbrado y lo ha prosperado. Es el más importante de todo Egipto. Y dice que revivió el espíritu de Jacob. ¿Saben qué quiere decir eso? Dios no para siempre estará enojado, pero mi consejo es: haga buenas obras. 1, 2, trate de resarcir. ¿Sabe qué hizo este varón Zaqueo? Señor, si yo he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 tantos más. Y dijo el Señor: a tu casa entró la salvación. Amén. Amén. Quiere que a su casa entre la salvación. Al que ofendió, devuélvale 4 tantos más. O los que el Espíritu le ponga en su corazón. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a pedirle al Señor cobertura. ¿Pero qué es pedir cobertura? Oiga, no es hacer una oración y ¡pum! Ya vino. No. Estar en la cobertura, porque la cobertura ya está. Es hacer obras de justicia. La fe te salva. Las obras de justicia te preservan. Porque hay hombres salvos, los héroes de la fe, que padecieron consecuencias espantosas por sus hechos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de las consecuencias de salirse de la cobertura. Cuidado, precaución. Apocalipsis 6, 7. Hay un caballo verde, amarillo, cuyo jinete es la separación, y le concedieron la 4ª parte de la tierra. Ojalá que usted esté fuera, esté en los otros 3/4. Cierre sus ojos lindos. ¿Cómo preservarnos? ¿Cómo guardarnos? ¿Cómo protegernos? Muy simple. Permanece en la cobertura. Permanece en los fundamentos. Gritó una vez David: si los fundamentos son removidos de su lugar, entonces ¿qué será del justo? Podrá ser muy justo, pero si te remueves el fundamento, no te va a ir bien, aunque seas justo. Si te sales de los fundamentos, podrás ser una lumbrera, pero tendrás que llorar las consecuencias de tu desobediencia. ¿Por qué no le pides misericordia al Señor? Dile: misericordia. ¿Por qué no le pides que ponga en tu mente a la gente que has ofendido? ¿Por qué no le pones al Señor que te ponga en el corazón a la gente que le debes? Dice la Biblia: perdona nuestras deudas. O sea que uno tiene deudas. Como perdonamos a nuestros deudores. Si alguien te hizo daño, perdónalo. Y a lo mejor te van a perdonar a ti solo por perdonar deudas. ¿Por qué no, si le hiciste daño a tu papá, a tu mamá, le pides perdón? Te acercas por las lágrimas, las preocupaciones que tuvo a tu mamá.
podrás ser hija de Dios, hijo de Dios, y que los años te hagan llorar y te preguntarás un día: ¿por qué? Soy hija de Dios. ¿Por qué? Por haberte separado de los principios de la palabra. Si estás pensando rebelarte a tu papá, a tu mamá y tomar decisiones equívocas, arrepiéntete. Parejas que están separadas porque no pueden perdonarse, mejor perdónense. Si alguien está pensando en separarse, en divorciarse, deténgase. Deténgase. Yo le aseguro que no hubiera hijo pródigo si hubiera mamá en la casa. Qué triste no tener mamá en casa. Qué triste no tener papá en casa. Mejor deténgase. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué hace una madre ausente, un padre ausente, un pródigo que busca la posilga, que busca el mundo? O el otro que se quedó en la casa pero nunca disfruta el evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todas las personas que van a oír este mensaje a través de la televisión, los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús queremos volver a los principios y fundamentos de tu bendita y gloriosa palabra. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ya caíste en la tentación, que te libren del mal, de la consecuencia de la tentación en la que caíste. Mejor pide perdón, mejor trata de resarcir los daños que causaste antes de que venga la ignominia, antes de que te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado. Sí se sabe. Jacob salió de la cárcel, le dijeron: tu hijo vive. Salió de la cárcel, pero tuvo que llorar años creyendo que su hijo estaba muerto. Y dice la Biblia que su espíritu revivió. O sea que estaba muerto el espíritu, como que no fuera salvo. Hay mucha gente que vive como que no fuera salva, habiendo sido alcanzado por la misericordia de Dios, y esto por haber sembrado mal. Levanta tus manos, pide auxilio, pide ayuda, pide ayuda. Tú que te has equivocado, pide ayuda, auxilio. Oh Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú tienes misericordia. Auxílianos en el nombre de Jesús, auxílianos. Que podamos, como Zaqueo, resarcir los daños que hemos hecho y de esa manera glorificar tu santo nombre, y de esa manera alcanzar el favor. No solo pidas perdón a Dios, pide perdón aquí abajo. El pródigo entendió esto y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, Dios, y contra ti, los hombres. Hay que pedir perdón si hemos ofendido a Dios. Hay que pedir perdón si hemos ofendido a los hombres. En el nombre de Jesús, Señor, apiádate de nosotros y ayúdanos a alcanzar el favor tuyo y de los hombres, a caminar conforme a la ley y el testimonio, y escapar de las potestades en los aires, permaneciendo en la cobertura de la sangre poderosa de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.